Bienvenidos, esto es Red Cristiana de Noticias Multimedia, el primer noticiero cristiano de la provincia del Chaco, emisión número 89. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Ariel. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos ustedes por acompañarnos como cada sábado y también recordarles que estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como @RCN Multimedios. Pero también pueden escucharnos todos los sábados de 12 a 14 horas por Radio Cadena Federal 93.3 aquí en la ciudad de Resistencia y en Corrientes y a través de la 98.5 en Presidencia Roque Sáenz Peña. También le dejamos el teléfono de la producción 3625 27 91 20 para que puedan llamarnos, para que vayamos con nuestras cámaras a cubrir los eventos de sus respectivas iglesias, como así también a todas aquellas personas que quieran publicitar en este programa, también puede llamar a este teléfono. También agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan como cada sábado y darle inicio a esta jornada informativa del día de hoy. Días pasados estuvo aquí en la ciudad de Resistencia en 2 noches especiales el conocido pastor Dante Hebel con su tour Presidente 2025. Es por eso que las cámaras de Red Cristiana de Noticias Multimedios estuvo presente para hacer notas a las personas que estuvieron asistiendo en estas 2 reuniones. La verdad que una emoción, una ansiedad, porque lo sigo desde chica, de pastor de jóvenes, y la verdad que tenerlo en nuestra provincia es un honor, es un orgullo, y quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder disfrutarlo y poder estar en esta conferencia que da que Presidente que recorre el mundo y bueno, y toda la Argentina en este momento, y está acá en el Chaco, así que muy feliz. Estamos acá ya previo a la entrada en el show que va a dar Dante Hebel. ¿Cómo te sentís? ¿Qué expectativa tenés? Yo estoy bastante ilusionado, lo sigo desde muy chiquitito y más en este tiempo, y nada, para mí es un re gustazo estar acá porque por la distancia encima de él, si bien es argentino lo tenemos bastante lejos, pero tenerlo acá es como un mismo para nosotros, y más para mí siendo joven, y él, bueno, denominado pastor de jóvenes de siempre, y para mí siempre es una inspiración muy grande. Una visita muy grata, se puede decir, para la provincia del Chaco. Sí, totalmente. Yo no soy de esta ciudad, pero sí, lo dejé todo para poder estar acá. Ni bien me enteré, así que... ¿De dónde estás viniendo? Yo vengo acá a los alrededores, una localidad llamada La Leonesa. 300 kilómetros de acá, venimos así, recién llegamos. Venimos directamente a este show y ya mañana volvemos. Bueno, te consulto, ¿a qué iglesia pertenecen ustedes? A la iglesia pentecostal naciente. Desde Chaco. Yo soy pastora, mi esposo es pastor. No, él quedó atendiendo la iglesia y me vine yo con mi hija y mi nieto. Muchísimas expectativas porque lo seguimos domingo a domingo y vemos que la gente de otras provincias o ciudades sale muy conmovida o muy felices, así que venimos con estas expectativas. Bueno, trae mucho de la realidad también. Sí, obvio, mucho. Es lindo porque te hace viajar con sus prédicas, te hace viajar por todo el internacional. Ahora sabes lo que es, que te diga ahora te va a llorar, reír, está perfecto. Sí, la verdad que sí, recién estamos llegando con muchas expectativas, así que bueno, ansiosos ya de entrar y ver con lo que nos vamos a encontrar, y la verdad que sí, muchísima gente. El pasado 20 de agosto se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una charla sobre normas contables y transparencia financiera para iglesias organizada por Asiera. En las instalaciones de Iglesia Una Vida Mejor, cita en el barrio de Paternal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado martes 20 de agosto, se llevó adelante una charla sobre normas contables y transparencia financiera para iglesias, organizada por la Alianza y el Espacio de Profesionales y Empresarios Cristianos, PEC, con la presencia de un centenar de pastores y líderes para una capacitación clave sobre la importancia de la transparencia en las iglesias. Disertaron a lo largo de la actividad el doctor Alberto Mendoza, abogado, el doctor Notan Cohan, contador público y licenciado en administración, y el doctor Gustavo Regner, contador público.
El titular de la alianza, Pastor Christian Hoff, brindó la bienvenida y señaló: gracias a todos por tomarse el tiempo y venir a este encuentro. Para nosotros como Asiera es un enorme privilegio tener la calidad de oradores que hoy nos acompañan. Veo entre los presentes muchos afiliados de nuestra amada institución, representantes de denominaciones y organizaciones, profesionales de distintas disciplinas. Por su parte, el pastor anfitrión y vicepresidente de Relaciones Externas de Asiera, Rafael Pedace, también agradeció a la concurrencia y expresó: en este tiempo ha crecido el pueblo evangélico, las iglesias y los movimientos de fondos, y como nunca tenemos que ser responsables, prolijos, respetuosos de las normas, inclusive financieras, que rigen en nuestra sociedad. La iglesia no solo debe caracterizarse por el mensaje que transmitimos, sino por la vida que vivimos y cómo manejamos los recursos que son de la comunidad. Un policía brasileño salva y ora por una persona, por un hombre exactamente, que estaba llorando desesperadamente porque estaba tratando de quitarse la vida a la vera de un puente. Una patrulla del 34º Batallón de la Policía Militar acudió de madrugada a la transamazónica puente sobre el río Itacahuinas, en Pará, Brasil, tras la llamada de un hombre que amenazaba con tirarse al río. Visiblemente afectado y al borde del abismo, pidió auxilio a quienes velan por la seguridad ciudadana. La intervención fue rápida y conmovedora. Los agentes dialogaron con él, le ofrecieron palabras de consuelo y, atendiendo su petición, se unieron en oración. El hombre, entre lágrimas, aceptó retirarse del peligro, se arrodilló en medio de la carretera y recibió contención por parte de los policías. Gracias a la empatía y sensibilidad de los uniformados, la actuación fue más allá del deber. Tras el acto de oración, el hombre fue llevado al hospital municipal para atención médica y posteriormente al Centro Especializado en Salud Mental en Marabá. Así, acompaña su recuperación y recibe el soporte profesional necesario. El gesto de los policías fue registrado en video, mostrando cómo extendieron sus manos sobre el hombre, brindando no solo protección física, sino también apoyo espiritual. La escena impactó a quienes la presenciaron y a la comunidad que después conoció la historia. La historia pone en valor el papel vital de la fe y la solidaridad en momentos de crisis, mostrando que la oración, la escucha y la intervención humana pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Gestos como el de estos policías reflejan el amor práctico de Cristo, quien llama a socorrer al prójimo y sanar corazones dolidos. La oración y el apoyo espiritual, acompañados de atención profesional, pueden abrir caminos de esperanza y restauración frente al dolor y la desesperanza. Que este ejemplo inspire a más comunidades y servidores públicos a ejercer compasión, intercambiar fe y humanidad, y recordar que cada vida tiene valor y propósito ante Dios y ante la sociedad. Segmento de testimonios aquí en RCN Multimedios, y esta se trata de Evan Kraft, el conocidísimo cantante que testifica su conversión a Cristo. Mi papá fundó una iglesia cuando yo era niño y creció muy rápido. Tenía potencial de ser una iglesia muy fuerte en los Estados Unidos, con mucha influencia, pero cuando yo tenía 7 años salió que mi papá tenía relaciones con su secretaria. Perdió todo. Mis papás se divorciaron y yo fui a vivir con mi mamá. Mi mamá y mi papá peleaban por años, pero ese nombre, que mi apellido, estaba manchado. Después de unos años, después de graduarme del colegio, mi tío se hizo el pastor de la iglesia que fundó mi papá. Y yo pensé que toda la redención que yo había imaginado iba a suceder, pero era una pesadilla en vez de un sueño. Y mi papá no fue permitido ir a la iglesia donde yo cantaba cada semana. Y lo que yo vi era hipocresía. Yo vi gente que iba a la iglesia pero no perdonaba a sus vecinos. Yo vi gente que amaban con sus palabras, pero después de dar la espalda echaban veneno.
Y pues yo me fui. Yo estaba harto de todo eso. Y yo dije, yo no voy a la iglesia más. Y después de sanarme un poquito en otra iglesia con liderazgo que me cuidaba bien, salió que mi tío había cometido lo mismo que mi papá cometió, de tener relaciones con su secretaria. Y salió todos esos pensamientos y la ira y amargura, porque yo vi un ejemplo perfecto de hipocresía. Pues para mí era muy fácil perdonar a mi papá, porque era mi papá. Y todo lo que él hizo era cuando yo era niño. Pero era muy difícil perdonar a mi tío, porque yo quería que sufriera. Yo quería que todo lo que pasaba a nosotros pasara a él. Yo quería que se divorciara, yo quería que perdiera todo, yo quería que él sufriera como nosotros. Él no perdía sueño. Él perdía sueño por sus propias acciones. Pero él no perdía sueño porque yo estaba enojado. Que él ni sabía. Que yo estaba en mi cama enojado y con ira. Y lo peor de todo era cuando eso sucedió con mi tío. Yo fui a una reunión de pastores y un pastor se me acerca y me dice: pasó a tu papá, pasó a tu tío y te va a pasar a ti. En medio de la frustración y la ira, yo estaba tan confundido con lo que Dios iba a hacer en mi vida. Porque lo que yo vi en todo eso era una iglesia rota, destruida, que no servía para nada. Y yo pensé que yo era destinado para fracasar, para perder todo. Pero Dios hizo algo en mí, en otra iglesia, con un pastor que me cuidaba. Un pastor que me mostraba el amor de Dios, que me decía que yo soy un hijo amado de Cristo, que mi pecado, mi pasado fue pagado por su sangre y yo soy una creación nueva, y que yo escuché una prédica que realmente me impactó tanto, es que el pasado y el pecado de mi papá o de mi tío, esas cadenas no son mías, y que Cristo vino para quebrar esas cadenas. Y yo creo que si alguien en ese mundo, yo sé que hay historias más graves, pero si alguien en ese mundo tiene una razón para no ir a la iglesia, para alejarse, soy yo. ¿Por qué me involucraría en la iglesia si yo soy destinado a hacer eso? Es porque esa es una mentira. Y yo no soy destinado a hacer eso. Soy un hijo amado. Y yo sé que Dios tiene un plan y un futuro para mí. Días de avivamiento en California, Estados Unidos, porque allí se realizan en escuelas un evangelismo que ya está llevando a más de 200 jóvenes a los pies de Jesucristo. Un potente movimiento de fe está recorriendo el sur de California, donde 200 estudiantes de 4 escuelas públicas aceptaron a Jesús tras escuchar el Evangelio durante eventos liderados por el evangelista Ross Johnston. Vimos 200 salvaciones en 4 escuelas públicas aquí en el sur de California, celebró el líder en sus redes sociales. En los encuentros, Ross compartió la palabra de Dios, realizó llamados y decenas de jóvenes respondieron acercándose para entregar sus vidas a Cristo. Johnston animó: estamos viviendo días de avivamiento donde el viento de Dios está soplando en nuestra nación una vez más. El impacto despertó ánimo en la comunidad cristiana local y en redes sociales. Profesionales y padres felicitaron la iniciativa, considerando que lo mejor para los niños es conocer a Jesús y que esta generación necesita urgentemente de la fe cristiana. Ross Johnston es fundador de California Will Save It, ministerio evangelístico que proyecta alcanzar otras 100 escuelas en todo el país el próximo año. Su propia historia es ejemplo de restauración y fe. Nacido por inseminación artificial,
y criado por 2 madres lesbianas, encontró a Dios a los 15 años y desde entonces su vida fue transformada por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Después de su conversión y bautismo, Ross estudió en San Diego, donde administró varios negocios antes de decidir abandonar su empleo para seguir plenamente el llamado de Dios y predicar el Evangelio. Fue el momento para el cual sabía que había nacido, cuenta. Hoy, su pasión es ver a la iglesia reavivada y a la sociedad restaurada según el propósito de Dios. Este avivamiento en escuelas públicas es visto como señal de renovación espiritual en Estados Unidos. Psicólogos cristianos y líderes invitan a orar por estudiantes y profesores, convencidos de que estos espacios pueden ser tierra fértil para la obra de Dios. Solo el Evangelio puede traer esperanza y transformación, especialmente a nuevas generaciones. La fe en acción de cada actividad se ha convertido en avivamiento, renovación y salvación para jóvenes, familias y comunidades. El ejemplo de Ross y de miles de estudiantes que buscan a Jesús nos anima a predicar con valentía, creer en el poder del Espíritu Santo y soñar con una juventud apasionada por Dios. Nos situamos en Mallorca, España, porque a través de una movida evangelística, cientos de personas eligen a Cristo en una de las zonas más concurridas en las fiestas nocturnas. La isla de Mallorca, España, suele considerarse un destino internacional de fiestas. Sin embargo, durante 2 semanas, en este verano español, cientos de cristianos compartieron el amor de Jesús mediante oraciones en paseos marítimos, servicios religiosos en la playa y bautismos en el océano. Estos jóvenes, principalmente de Alemania, Suiza y España, trabajaron con iglesias locales para compartir el evangelio en las zonas de vida nocturna de Mallorca. Gernot Helsner, de Gospel Tribe, dice que la isla es uno de los lugares más fructíferos para la evangelización a pesar de su reputación. Bueno, imagínense la zona de fiesta y un pequeño paseo marítimo justo enfrente de la discoteca y la gente sale solo para descansar de la bebida y la fiesta y nosotros estamos allí, en la arena, con un pequeño escenario y al principio, cuando nos ven, se quedan un poco perplejos porque es lo último que imaginan, que alguien les hable de Jesús allí mismo, describió Helsner. Vuelven cada noche, escuchan los mensajes, los testimonios. Algunos entregan su vida a Jesús y otros incluso se bautizan en el océano. Normalmente, estos barcos se usan para el turismo de fiesta, así que la gente se emborrachaba, escuchaba música y todo eso, explicó. Lo llenamos la mitad con cristianos y la otra mitad con no cristianos. Y la idea era que no les predicaríamos, sino que solo les compartiríamos una pequeña parte del Evangelio. Y los cristianos en el barco sabían cuál era su trabajo. El plan es eficaz y muchas almas han dado su primer paso de fe audaz durante los bautismos nocturnos del ministerio. Todas las noches, cuando celebramos los servicios en la playa, hay personas que se adentran en la arena, se acercan a la cruz, comparten sus historias de vida, muchos se arrepienten de verdad en la cruz. Y si sentimos que están listos y sobre todo que no han bebido alcohol, les ofrecemos bautizarlos. Y solo pienso en una persona que bautizamos este año. Se llama José, es de Suiza, vive en la isla y pasó por muchas cosas malas. Se acercó a nosotros porque escuchó el evangelio en los servicios de la playa y dijo, quiero bautizarme. Y desde esa noche, cada noche regresaba, traía a sus amigos y les decía, ustedes también necesitan a Jesús. Siempre hay 3 reacciones. Hay quienes simplemente se preguntan por lo que hacemos y dicen, ¿saben dónde están? ¿Por qué hacen esto en plena fiesta? No tienen nada en contra, pero simplemente sienten curiosidad. Otros dicen, oigan, déjenme en paz, no quiero saber nada de Dios. Pero luego, literalmente cada noche, cientos de personas se quedan allí de pie durante 1 o 2 horas. Escuchan, comparten sus secretos más íntimos, se acercan a la cruz para recibir a Jesús. Algunos se están bautizando y realmente no podemos explicar por qué hay tanta gracia en este esfuerzo comunitario y por qué hay una presencia de Dios tan tangible. Helsner dijo que a menudo también hay pródigos entre las multitudes que toman la decisión de regresar a Cristo. Y muchas veces, entre los turistas fiesteros, también hay personas que antes eran cristianas y saben que no pertenecen allí.
Y cuando se enfrentan al Evangelio, se dan cuenta, y de hecho, hay personas que vuelven a Jesús en ese mismo instante. Creo que lo que realmente quiero transmitir es que si es posible llegar a los jóvenes en la zona de fiesta donde van a divertirse, a tener sexo, a beber alcohol, creo que es posible en cualquier lugar. Y en la continuidad informativa nos trasladamos a Jerusalén, porque arqueólogos descubren lo que sería el estanque de Siloé, lugar donde Jesús hizo un milagro. Arqueólogos en la ciudad de David de Jerusalén han desenterrado una enorme estructura antigua que arroja una nueva luz sobre las páginas de la Biblia, confirmando una vez más la veracidad del relato bíblico. Raj Nair, de CBN, conversó con Dani, el excavador Hermán, de Israel, para obtener más información sobre el descubrimiento. Entonces, antes de entrar en detalles, ¿por qué esto es tan importante? ¿Qué es? Bueno, en una palabra, una presa es una enorme muralla en el extremo sur de la ciudad de David, donde el Nuevo Testamento sitúa el estanque de Siloé. Pero los orígenes del estanque de Siloé se remontan en el periodo del primer templo y siempre se han atribuido al rey Ezequías. El rey Ezequías se enfrentaba a una grave amenaza para su reino y su ciudad. Los asirios estaban en camino, así que cavó un canal que transportaba el agua de forma segura desde el manantial de Gijón hasta el extremo sur, donde se acumulaba. Ese sistema aún se utilizaba en tiempos de Jesús, así que fue allí donde posteriormente realizó un milagro, como se relata en el Evangelio de Juan. Durante muchos años, todos creían que el estanque de Siloé se encontraba en otro extremo de ese canal, pero creo que fue en 2003 cuando mi amigo Eli Shukrum, quien estudió arqueología conmigo, estaba a cargo de unas excavaciones de rescate para despejar una inundación, y he aquí que encontró una amplia escalera que conducía a una cavidad, una zona más baja, pero en una nueva ubicación. Una amplia escalera, en el contexto judío, suele ser un baño ritual, así que Jesús realizó el milagro de la curación de aquel ciego en un gran baño ritual público. Esta presa está rompiendo, supongo, un par de ideas que quizás han prevalecido. ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿Por qué es tan importante? Sí, así que solo encontraron la esquina de ese baño ritual. Y durante muchos años, la Autoridad de Antigüedades de Israel intentó obtener un permiso para excavar el resto, pero era prioridad de la Iglesia Ortodoxa griega. En resumen, lograron comprar la propiedad. La iglesia griega intentó oponerse, negar que la hubieran vendida, pero después que se aprobara en el tribunal israelí, finalmente comenzó a excavar el resto de la piscina, esperando encontrar una escalera más ancha. Y el aquí que en lugar de eso solo encontró un gran agujero, como si alguien se hubiera llevado el resto de las escaleras o lo que fuera que hubiera pasado allí. Y luego, en el extremo sur, encontraron una gran presa. De hecho, esa presa solo se registró en el siglo XIX, pero solo en su frontera. Se llamaba en árabe Birket el Hamra, el estanque rojo. Y definitivamente no había forma de datarla en el siglo XIX. El carbono 14 como sistema de datación aún no se había inventado, se descubrió en la década de 1950. Ahora las nuevas excavaciones no solo utilizan carbono 14, sino también otros métodos que podrían afinar. Cuando usas la datación por carbono, te da una respuesta como en el rango de 50 a incluso 100 años. ¿Tantas cosas pueden suceder en 100 años? Es decir, es el siglo I, pero ¿es principios del siglo I, mediados del siglo I o finales del siglo I? O, en este caso, la respuesta estándar de carbono 14 diría alrededor de finales del siglo IX al VIII. No, lograron datarlo en un rango de tiempo muy específico, de 805 a 795 a.C. Eso es como un rango de 10 años. Ese es un rango de tiempo muy específico, que me sorprenderá leer que ahora pueden ser tan precisos con la datación por carbono y corroborarlo con otros métodos. Pero una cosa es segura, es anterior a Ezequías. Bueno, en unos 200 años antes. No sabíamos que fuera necesario construir una presa 200 años antes. Y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Y quién reinaba en aquellos días? Así que las publicaciones oficiales indican que pudo haber sido el rey Joás, quien reinó hasta 797, o su sucesor, Amasías, quien reinó desde 797 en adelante. Pero la cuestión es que Joás
fue en realidad un rey muy específico, conocido en la Biblia por iniciar una renovación del templo. Él ordenó la renovación del templo. Ahora bien, la Biblia suele centrarse solo en lo que sucede en el templo. Creo que ahora podemos afirmar con certeza que después de renovar el templo, tomó quizás algo de dinero que le quedaba y decidió construir una presa en la ciudad. Es una nueva comprensión de Joás, como una especie de rey Herodes en miniatura, un constructor. Le gustaba construir y beneficiar a la ciudad. El artículo también sugiere que pudo haber existido un problema con una pequeña hambruna o un comportamiento caótico del clima, de modo que la presa se construyó para contener las inundaciones repentinas, ya que Jerusalén presenció una inundación repentina en ese periodo específico. Este resultado solo puede surgir de lo que se denomina investigación interdisciplinaria, lo que significa que no se trata solo de arqueología clásica, que estudia capas y cerámicas, sino también de reunir a expertos en clima antiguo y preguntarles qué creen que ocurrió a principios del siglo VIII. De repente encontramos estos matices en datos que nunca antes habían estado disponibles para la investigación arqueológica. Bien, ¿eso significa que el rey Ezequías no construyó el estanque de Siloé? ¿O que quizás estaba haciendo algo adicional a lo que ya existía? ¿Qué podemos aprender de esto de lo que nos dice la Biblia? En mi opinión, repito, todo es mi opinión. Estaba conectando los puntos. Por un lado estaba el manantial de Gijón y por otro la presa, que por cierto se abastecía con agua de Gijón a través del túnel cananeo. La gente suele olvidar, pero ya en la edad del Bronce Medio se construyó un túnel cananeo que llevaba el agua del manantial de Gijón hasta ese extremo sur. Bueno, esa presa debía recolectar agua del manantial de Gijón en días normales y para las inundaciones repentinas si se producían lluvias repentinas y extremas. Pero el túnel cananeo tenía un problema. No era lo suficientemente seguro. Tenía salidas. Se podría haber accedido desde el valle de Cedrón, y si los asirios hubieran aparecido, habría sido inútil. Tengo que construir un nuevo canal, lo que se conoce como el túnel de Ezequías o el túnel de Siloé. Y también tengo que crear un depósito de agua adecuado para contener toda esa agua, no solo una presa. Bueno, él ya tenía parte de la infraestructura allí y, como dije, conectó los puntos y convirtió todo en un sistema de agua adecuado y seguro. Lo que me encanta de la arqueología en la ciudad de David y sus alrededores es que, hay que esperar un par de años para ver qué se descubre. En cuanto a este famoso túnel, el túnel de Ezequías, ¿cómo sabemos que era el túnel de Ezequías el que conectaba ambos lugares? Obviamente, hubo un importante hallazgo arqueológico con algunos escritos. ¿Podrías decirnos qué era? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice al final de la vida de Ezequías que él también, y cito textualmente, enderezó el agua de Jerusalén hacia el oeste. Es un término un tanto vago, pero sin duda encaja con la creación de un canal que llevaría el agua a un nuevo lugar seguro. Pero a finales del siglo XIX, unos niños que jugaban dentro de ese túnel notaron al final una inscripción grabada. Fue extraída y casi robada, pero Konrad Skitsch, ingeniero y arqueólogo alemán, logró hacer una copia. Posteriormente, los turcos se la llevaron y aún se puede ver en Turquía. La llevaron a Estambul, donde se conserva hasta el día de hoy, y el texto es bastante claro. Es una inscripción específica que expresa la alegría de quienes excavaron ese túnel y cómo completaron la obra y el agua comenzó a fluir. Lamentablemente, ¿por qué no nos los dicen? ¿Quiénes les ordenó construir este túnel? ¿Cuándo y por qué? Pero si lo corroboramos con lo que nos dice la Biblia, queda bastante claro que es un proyecto del rey Ezequías, además de que el estilo de las letras es del siglo VIII, la época de Ezequías. En arqueología, rara vez tenemos una respuesta clara y perfecta de cualquier pregunta, pero la evidencia circunstancial es bastante clara. Casi todos los estudiosos coinciden en que fue un proyecto de Ezequías, y ahora comprendemos mejor que utilizó una infraestructura construida por el rey Joás casi 200 años antes. Y de esta manera pasaron 30 minutos de la mejor información local, nacional e internacional, noticias cristianas. Dios quiere que haya sido de mucho agrado para cada uno de ustedes. Bien, recordarles a todos los televidentes que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como @RCN Multimedios. También
comentarles a todos los que nos escuchan y para que nos escuchen todos los sábados de 12 a 14 horas, nos pueden escuchar a través de la 93.3 aquí en la ciudad de Resistencia y en Corrientes y a través de la 98.5 en Presidencia Roque Sáenz Peña con el magazine de RCN. También agradecer a los auspiciantes. Así es, Ariel, bueno, agradecer a todos aquellos que nos auspician y también a aquellos que van a empezar a publicitar con nosotros. Desde ya están las puertas del programa abierto para todos ustedes y llegamos al final. Así es. Dios quiera que haya sido, como dijimos al principio y siempre lo vamos a decir, que sea de mucha bendición para cada una de las personas que pueden ver este noticiero. Buen fin de semana. Hasta la próxima.